Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy en este programa sobre evolución de la conciencia de un tema tan necesario y tan importante que es la diversidad, el respeto por la diversidad. En anteriores generaciones todos debíamos de ser más o menos iguales a un mismo modelo, comportarnos de alguna manera y ser todos como parte de un rebaño, pero el mundo fue totalmente diferente en ese momento, cambió y ahora por todos lados nos golpea la diversidad, la diferencia. No, no somos rebaños, somos seres humanos, cada uno con una característica. Y en esa diversidad hay cosas que han impactado mucho, claro, la diversidad de la raza, la diversidad del país, de la condición intelectual, de los gustos, tantas cosas. Y me he encontrado con una mujer que tiene un trabajo maravilloso. Yo quiero que ella se los cuente a ustedes. Una mujer que ha hecho de la diversidad, ha hecho de la diversidad, del respeto por la diversidad, un lema de vida. Por eso quiero hoy hablar con Andrea Villegas. Ella nos va a contar hoy qué es lo que hace, cómo lo hace. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Hola Gloria, muchas gracias a ti por invitarme. Muy contenta y muy honrada de estar en tu programa. Andrea, a ver, cuéntame, ¿quién es Andrea Villegas? Primero, a ver, normalmente, ¿quién es Andrea Villegas? Bueno, normalmente soy mamá de tres hijos, soy esposa y estudié psicología en la Universidad de La Sabana. Ay, eres psicóloga. Soy psicóloga, lo cual pues ha sido, digamos que una fortuna, una bonita coincidencia en todo este proceso, porque digamos que yo no comencé por mis estudios de psicología, sino por mi experiencia de vida. Entonces, pero tenía esa herramienta ahí de mi pregrado que pues me ha servido un montón. Bueno, tú trabajas la diversidad. Vamos a hablar un poco, ¿cómo te encuentras con la diversidad? A ver, es decir, hagamos la pregunta inicial. Pues imagínate, yo estudio psicología pues en mi época de la universidad, pero me dedico a la psicología organizacional, al mercadeo, a otra área totalmente diferente de la clínica y me desconecto de la clínica por muchos años. Luego me caso, tengo mi primer hijo, luego después al poco tiempo vienen los otros dos, pero digamos que yo sí quería vivir como ese tiempo de ser mamá de tiempo completo, de ver crecer a mis hijos, de ser yo la primera que les daba el primer alimento, ver sus primeros pasos, en fin, esa parte para mí era muy importante y gracias a eso yo empiezo a notar como comportamientos que me llamaban la atención en mi hijo mayor. Sin ser yo experta en el tema y como te digo, estaba bien alejada del área clínica, había cosas que me llamaban la atención. Además, porque como era el mayor, no tenía, digamos, como un punto, un referente contra quien compararlo. Sin embargo, había cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Y ahí empiezo como a buscar especialistas, a buscar respuestas, a buscar ¿Qué información. veías en el niño que te llamaba la atención? Mira, mi hijo era un niño que tenía como características que estaban como por encima del promedio de los niños de su edad en muchas cosas y otras que estaban muy por debajo y eso me llamaba la atención. El niño tuvo un lenguaje muy temprano, como al año, él ya componía como frases, eh, sabía las figuras geométricas, podía leer los números de las placas de los carros, o sea, tenía cosas que eran muy precoces, armaba rompecabezas sencillos, pero es que era muy pequeño, pero al mismo tiempo era muy irritable y a pesar de que tenía como cierta riqueza verbal, nosotros no podíamos entender qué era lo que pasaba. De un momento para otro, sin ninguna causa aparente, él rompía como en unas crisis, en unas pataletas que era inconsolable y que era muy difícil contener y calmar. Eso me preocupaba mucho. Yo sentía que no había hecho como ese clic
con él, entonces yo no sabía qué pasaba, porque, claro, normalmente las mamás, uno ve que el niño llora y la mamá dice, ay, es que tiene hambre, ay, es que tiene sueño. Como que uno se ha conectado de alguna manera tanto con su hijo que conoce sus diferentes tipos de llanto, conoce qué es lo que le pasa. Yo no, yo no sabía y obviamente, claro, yo empezaba a culparme, yo no soy buena mamá, yo no sé qué le pasa a mi hijo y eso me generaba tanta angustia, tanta ansiedad. Yo no sabía si regañarlo porque estaba siendo malcriado o consolarlo. Eso para mí era muy angustiante. Entonces empiezo a buscar respuestas, a buscar especialistas, a buscar personas que me ayuden a entender qué es lo que le pasa a mi hijo. Pero te digo que pasé por todo, o sea, desde algo de algún tema mental hasta ir donde un ¿Posesiones? sacerdote porque no sabía, de verdad yo no sabía qué era lo que pasaba. Estos fueron tiempos de mucha angustia. Luego, cuando él iba a cumplir más o menos 2 añitos, yo quedé en embarazo, entonces, claro, lo que me empiezan a decir es, no, es que él está reaccionando así porque viene su hermanita, luego nos mudamos de ciudad, entonces, no, es que él está así porque el cambio, pero yo sentía que había algo más. Me decían también que su mente iba tan rápido, que era más rápida que su cuerpo, entonces esto le generaba un sentimiento de frustración y, y que por eso él se ponía así. Pero a mí como que esas respuestas no me convencían del todo y eso pues digamos que fue lo primero que yo aprendí. El instinto de mamá es algo a lo que uno le tiene que creer. Eh, Nos fuimos a vivir a Estados Unidos un tiempo y en Estados Unidos como que se magnificaron todos estos comportamientos diferentes, digamos. ¿No le Yo tenías no un los, nombre todavía? ¿No tenías no, ningún yo no le nombre ni tenía nada? nombre, ¿Una conducta rara nada más? no. Digamos que yo seguía explorando, pero lo que me decían la mayoría de los profesionales es que el problema era yo, que yo estaba tan ansiosa que yo pues veía cosas en él que no eran, que era un niño muy inteligente, que tenía que estar muy agradecida por eso, pero yo sentía que yo no lo podía manejar. Eso para mí no era algo bueno, no era una bendición, era una preocupación. Y en Estados Unidos, él no lo escolaricé porque me daba miedo, aunque él estaba escolarizado aquí, eh, pues él no tenía el idioma, entonces yo me quedé en casa con ellos, la otra chiqui estaba muy pequeña todavía, y me quedé con ellos y en los tiempitos que tenía medio libres me metí a internet y buscaba y Bueno, te hago buscaba una y buscaba. pregunta. ¿El papá qué decía y la familia qué decía? ¿Mala madre? ¿Qué papel jugaba el resto de la gente? Mi esposo es médico Ah, eh, y él me decía, no, yo creo que no, yo creo que yo lo veo normal, que eso tiene otra historia porque además algún día empezó a decir, no, es que yo también era así. Y entonces yo le dije, ¿y a vos quién te dijo que es que porque vos eras así, eso era, eso es lo normal. típico, digamos? Eh, y descubrimos, digamos, que mi esposo tiene muchas características del espectro autista que nunca supo, pero, pero pues en ese momento no entendíamos realmente qué era lo que pasaba. Y sí, yo creo que para muchos yo era como una mamá con mucho tiempo libre, que se imaginaba cosas y Desocupadas mirando problemas, buscando problemas. tal cual, tal cual. Bueno, ¿no? Y en eso, en esa búsqueda, doy con lo que en ese momento se llamaba el síndrome de Asperger, empiezo a leer las características y fue impactante, fue revelador, porque era como si me estuvieran describiendo a mi hijo con cosas que yo no le había visto que tenían relación. O sea, ¿cómo era posible que, por ejemplo, estas pataletas tuvieran relación con que a mi hijo hubiera que cortarle las etiquetas de la ropa, eh, con que de pronto ¿Dónde él se encontraste tiraba esa al piso? información, Andrea? En este momento no me acuerdo, pero en internet, porque yo empecé a buscar como una, o sea, yo sentía que era como algo más esquizoide, entonces empecé a buscar algo como por ahí
Y entonces una búsqueda me llevó a otra y a otra, porque yo decía, Dios mío, ¿dónde llegué a hacer esto? ¡Qué angustia! Bueno, Y, pero me vas a contar eso ahorita después de comerciales. Estamos con Revolturas. Listo, Adriana. Andrea, entonces te vas encontrando con esto. ¿Pensaste que era esquizofrenia, algo así, algo mucho más marcado? ¿Allí salió ya el conocimiento de psicóloga? sí, ahí ya empezaron a salir, pero sobre todo los temores, eh, porque digamos que aunque él era un niño, como te digo, con lenguaje temprano, y era un niño que de alguna manera se relacionaba con nosotros, sí había cosas que me llamaban la atención, era que, por ejemplo, uno lo llamaba y él no siempre respondía, él no miraba a los ojos, eh, ese tipo de cosas, sobre todo, y sobre todo que uno, por ejemplo, lo regañaba porque había hecho algo mal y él no se veía como que eso le importara, ¿no? Parecía como no me importa, no siento remordimiento, voy a decir, o no siento pena porque me di cuenta que hice mal, o sea, eso sobre todo me impactaba muchísimo y me preocupaba muchísimo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que le puse una carita feliz en la puerta de su cuarto para decirle a él cuando estaba portándose bien y al dorso tenía una carita triste y a él le gustaba más la carita triste. Me decía, no, no, voltéamela. Y yo, no, porque te estás portando bien. No, no, es que a mí me gusta más la carita triste. Entonces yo decía, estas cosas se me salen totalmente de los esquemas que yo tenía en ese momento. ¿Cómo así que te va a gustar más la carita triste? O sea, eso no es lo típico como que uno se encuentra en los niños. Y para lo que yo me había preparado, además porque te digo, yo no tuve hermanos hombres, nosotros fuimos mujeres en mi casa. Entonces, cuando yo supe que estaba esperando a un hijo hombre, empecé a tratar de aprender de las cosas que les gustan a los niños, de fútbol. Entonces yo dije, porque yo voy a salir al parque y voy a jugar fútbol con él, y él me va a preguntar cosas y yo no voy a saber nada, de carritos, de cosas, ¿no? Yo creí que yo me estaba preparando para ser una buena mamá. Con los temas de interés que les gustan a los niños. Y a mi hijo no le interesaba absolutamente nada de esas cosas. Le gustaban los dinosaurios, le gustaban eh, cosas como científicas, en fin, o sea, y entre más crecía, más complejo era el nivel de conocimiento y yo no le llegaba. Entonces, esa fue otra de las lecciones que yo aprendí y era el tema del manejo de las expectativas, de mis expectativas, las que yo me había hecho, ¿sí? Que él no las cumplía. Entonces yo me sentía frustrada, pero el problema no era él, el problema era yo. Yo me había llenado como o había hecho una idealización de lo que era ser mamá de un niño y de lo que los niños, los retos o las cosas que los niños te pueden presentar. Y el mío no cumplió con ninguna de las que yo creí. Tenía otras completamente diferentes, además un poco más retadoras, pero yo me llenaba de mucha frustración porque entonces todo lo que yo estudié, lo que me preparé, lo que aprendí, no me sirvió. ¿Tú nunca habías oído Eh, hablar de eso, del síndrome de Asperger ni nada de esto? Mira, jamás, yo hablo con mis compañeras de la universidad y yo digo, a nosotros nos enseñaron eso. Yo estudié autismo y digamos que uno en el pregrado lo estudia como en esa época como un trastorno generalizado del desarrollo, algo muy por encima y los casos que tú veías eran los del autismo profundo, que mi hijo no cumplía como con esas características. Entonces yo inicialmente no pensé en el autismo. Y el síndrome de Asperger, creo que ese día que lo explicaron, yo no fui a clase, yo no sé qué pasó, pero yo no me acuerdo absolutamente nada de eso. Y como te digo, como no estaba, digamos, como no era mi ejercicio profesional del día a día, yo estaba completamente desconectada de eso. Cuando lo encontré, pues súper revelador. Es como una mezcla de cosas, ¿no? Porque al mismo tiempo tú dices, ok, ya entiendo muchas cosas, ¿cierto? Eso da parte de tranquilidad, no estoy loca, eh, pero pues uno nunca quiere tener un diagnóstico para uno de sus hijos. Bueno, estás en Estados Unidos, empiezas a leer, el niño tiene que edad, 4 años, cinco Tres años. años. Tiene 3 años y
claro, empezamos a buscar ayuda, pero nos dicen que a él lo tienen que evaluar en su lengua materna, entonces que no lo pueden hacer allá, que tenemos que esperar hasta volver acá a Colombia, pues porque el niño no habla inglés en ese momento y los médicos de allá no hablaban español. Entonces, más o menos 6 meses después volvemos y le hacen, pues seguimos porque yo ya había empezado, ¿no? Como te digo, antes de irnos yo ya había empezado como a hacer visitas a especialistas. Entonces continuamos con estas visitas. Encuentro, por ejemplo, una psiquiatra que me dice, ah, sí, el niño tiene un trastorno generalizado del desarrollo y cuando sea adolescente va a ser bipolar. Entonces yo salgo llorando. O sea, yo no sé si seguir buscando respuestas o esas respuestas me lastiman más de lo que me ayudan. Entonces, cuando ya me canso, y también yo creo que mi hijo se cansa de estar volteando de especialista en especialista, porque te digo que me dicen una cantidad de cosas, no, dale ivermectina, no, bueno, muchas cosas como yo siento que para llenar el vacío, De explicación, sí, porque en claro. exactamente, yo digo, bueno, aquí nadie sabe nada, ¿sí? Y me va a tocar aprender a mí. Ok. Entonces, empiezo a buscar información y empiezo a estudiar todo lo que o sea, lo que esté a mi alcance por internet, los libros que puedo comprar, los cursos que puedo hacer, y empiezo a tratar de volverme una experta en mi hijo. Más allá que pensar en volverme una experta en la condición, yo necesitaba entender todo para poderlo ayudar a él. Eh, y empezamos a trabajar en casa sin tener todavía el diagnóstico, sino simplemente por esa, digamos, por esa impresión, voy a decirlo así, una impresión diagnóstica de acuerdo a lo que yo había leído, porque te digo que a veces me pasaba que yo lo veía y yo decía, sí, es clarísimo. Y otros días en que ya no lo veía tanto, entonces seguía como la duda, ¿no? ¿Será que sí o será que es que yo me estoy imaginando cosas? Y yo seguía como en esa incertidumbre y pues, con muchísima ansiedad. Entonces, pero igual digo yo, bueno, esto me interesa, me parece interesante, voy a leer, voy a aprender y empiezo a certificarme y a estudiar y ayudarlo desde casa. Y pues para hacerte un poco corto el cuento, Fede tiene un diagnóstico formal a los 9 años. Ya está en colegio, ya Todo está escolarizado. está escolarizado. Andrea, muy complejo el proceso, es decir, se te ve lo que has luchado, lo que tiene que trabajar una mamá o un papá con un niño con una dificultad o una diversidad diferente. ¿Qué pasó con el colegio? ¿Cómo lo miraban los profesores? ¿Qué sucedió allí, Andrea? El colegio fue muy receptivo. Ellos, digamos que cuando él entró, yo les planteé como tengo esta duda, tengo esta inquietud, sin embargo, o sea, el desconocimiento, no voy a culpar al colegio, el desconocimiento era general y ellos me dijeron, no, no te preocupes, él es un niño muy inteligente, él está bien, sin embargo, sí tienes que comprometerte tú en casa, digamos, a hacerle un montón de terapias porque él en su parte de motricidad fina no tenía el nivel que requería, digamos, para su edad. Eh, entonces, cada año yo me tenía que sentar con el profesor o la profesora de turno y hacerle toda esta explicación de lo que yo veía en el niño, no tiene diagnóstico, sin embargo, eh, le pasan estas cosas, le estamos trabajando estas otras, ¿sí? Y era más de un trabajo mío con el profesor. Sin embargo, ellos siempre me abrieron la puerta y me dejaron meterme todo lo que yo pude, que eso fue una gran ventaja. Bueno, pero ¿quién creyera? Se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar con Andrea, porque esa experiencia de Andrea ha servido para tanta gente, de una experiencia personal, sabiéndola canalizar para el servicio de la comunidad. Andrea nos va a seguir contando qué fue lo que hizo con la experiencia de su hijo, con la experiencia de su vida y de su familia, y a qué tantas personas les está llegando los servicios de una diversidad respetada y aprendida. Vamos a continuar la próxima semana con Andrea. No lo dejen, no lo pasen, porque eso es una experiencia donde aprendemos a ser más respetuosos, mejores seres humanos, cuando aceptamos que todos no somos iguales. Muchísimas gracias a ustedes, que la pasen bien.